La doctora Rita Irma González Sábado se desempeña actualmente como metodóloga del área de investigaciones y posgrados de la Universidad Médica de Granma y es un ejemplo de cómo la mujer se inserta y se crece cuando es guiada por el amor a la investigación y la ciencia. Soy graduada de licenciatura en psicología en la Universidad Central de las Villas Marta Abreu, lo cual me generó una gran satisfacción haber alcanzado la posibilidad de obtener la carrera, porque en aquel momento era bastante escogida la posibilidad de llegar a ser un psicólogo. A nivel de provincia llegaban una, dos carreras y se estudiaba justamente toda la parte oriental en la Universidad Marta Abreu. El resto de las provincias occidentales era en La Habana. Es decir, que solo dos universidades en el país tenían la posibilidad de formar profesionales dedicados a la psicología. Una vez que me gradué, satisfactoriamente, fui ubicada en mi provincia, lógicamente. En un inicio me desempeñé como responsable del Centro de Diagnóstico y Orientación, corresponde al Ministerio de Educación, porque se necesitaba un profesional de la psicología que trabajara en el área de diagnóstico, de orientación infantil. Y ese centro estaba carente de ese profesional. Tenía otros especialistas, pero no tenía un psicólogo en esos momentos. Esto me dio la posibilidad de perfeccionar una serie de habilidades referidas al el trabajo con los niños. A pesar de que tenía funciones gerenciales y que era un centro que estaba adscrito al centro provincial radicado en Bayamo, desde ese entonces ya comencé a formarme como un cuadro. Me dio la posibilidad de ir ganando experiencias en ese sentido, pero al mismo tiempo de crecerme profesionalmente en el área del conocimiento, que una vez graduada a veces no se tiene toda la amplitud y profundidad en determinados saberes. Y quizás también porque yo siempre pensé graduarme e irme a trabajar directamente a un centro asistencial, es decir, a un hospital, a un policlínico, porque mi especialidad fue psicología clínica, lo cual agradezco hoy porque cuando cumplí el sueño inicial de irme para la parte de salud pública, pues ya llevaba ciertas habilidades que pude poner en práctica también en las otras funciones que cumplí posteriormente. Es decir, en este centro de diagnóstico y orientación estuve 3 años. Luego solicité la baja para pasar a salud pública y como ya había cumplido mi servicio social y lo cumplí exitosamente, fui reconocida como cuadro en ese momento. Pues bueno, me dieron la posibilidad de pasar a salud pública. Inicié entonces mi labor asistencial en el policlínico número 2 de Manzanillo, actualmente llamado Ángel Ortiz. Ángel Ortiz, el Policlínico Ángel Ortiz. Allí inicié como psicóloga, formando parte de un grupo básico de trabajo, de lo que conocemos que integran otros especialistas como clínicos, pediatras, obstetras, el propio MGI, médico general integral, y el psicólogo. Fue una experiencia lindísima durante 10 años de trabajo en este lugar y perfeccioné todas las aristas que tiene un psicólogo desde la promoción y la prevención en la atención primaria de salud, porque por ser este escenario la puerta de entrada al sistema de salud cubano, pues permite que uno profundice todo lo relacionado con prevención, promoción, rehabilitación, en toda una serie de aspectos vinculados a todos los grupos de edades, niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores. Y tenía la consulta especializada en este policlínico. Trabajábamos directamente con los trastornos, los niños con dificultades en el aprendizaje, con diversos trastornos que demandaban a través del médico de familia, que era quien identificaba estos casos, pues hacíamos la interconsulta. Igual sucedía con otros problemas relacionados con adultos, con los adolescentes, sobre todo en la prevención en la prevención de algunos riesgos escolares o de algunas situaciones de riesgo, digamos, la crisis de la adolescencia con todo lo que genera a nivel de la familia, el no atender adecuadamente cada una de las demandas de este adolescente y el estar desprotegido de conocimiento e información para manejar cada una de esos desajustes que pueden suceder, que a veces son cuestiones fisiológicas normales de la etapa del desarrollo del adolescente, pero que se malinterpretan o que no se manejan adecuadamente y genera entonces un trastorno superior. Fue muy rica la experiencia en este sentido y aquí pues profundicé y desarrollé todo el amor que tenía hacia la investigación. Justamente en mi actividad formativa como docente, que ya aquí en este policlínico inicié, comencé a tener también funciones no solo asistenciales, sino también funciones formadoras, porque el médico de familia adquiere una especialización a nivel primario de salud y somos nosotros los miembros del del grupo básico de trabajo los encargados de esa formación. Entonces, pues, tutorar diversas tesis de estos residentes que superó en los 10 años que estuve trabajando en la atención primaria, superaron las 50 tesis de diversas temáticas, digamos, la prevención del alcoholismo, el manejo del estrés, la disfunción familiar, la prevención en la adolescencia de la conducta suicida, que además es un tema apasionante para mí y lo trabajo desde esa época hasta la actualidad. Todo esto me hizo ir perfeccionando habilidades investigativas, ir desarrollando y creciéndome profesionalmente porque tuve la posibilidad de ir cambiando de categoría docente. Comencé por ser una profesora instructora y cuando terminé a los 10 años, pues ya salí siendo profesora asistente y al llegar por solicitud de la Facultad de Ciencias Médicas en aquel momento del decano en funciones, que era el doctor, un oftalmólogo muy conocido y muy querido por todos nosotros, que llevó más de 10 años al frente de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Oscar Fonseca, pues en reuniones que fuimos teniendo y en intercambios académicos y científicos, pues él fue pues un poco que conociéndome. Y en un momento determinado, el Departamento de Medicina General Integral de la Facultad de Ciencias Médicas pues quedó sin jefatura y él nos solicitó la posibilidad de ir a trabajar hacia allá. Lo pensamos en algún momento, en un momento inicial lo pensamos porque, bueno, nos gustan muchísimo las funciones asistenciales y cuando uno llega a la academia hay que reducir todas estas cosas porque hay que dedicarse entonces a potenciar otras funciones. Pero bueno, finalmente lo decidimos. Decidimos pasar a la academia y allí me desempeñé como la jefa del Departamento de Medicina General Integral con una asesoría metodológica provincial, porque lo que existía en Bayamo era la filial de Ciencias Médicas, que ahora recientemente que se ha convertido en facultad. Por tanto, ellos estaban totalmente bajo la asesoría metodológica de nosotros y de todos los escenarios a nivel de la provincia, pues eran tutorados, asesorados, controlados,
supervisados por el Departamento Provincial de Medicina General Integral de la Facultad de Ciencias Médicas. En ese departamento, igualmente, inicié paulatinamente mi desarrollo como una profesional que tiene varias funciones docentes, porque nunca abandoné la docencia. Siempre trabajé o bien con los especialistas de MEGEI o bien con la carrera de medicina, en la impartición de la docencia de la carrera de medicina en la asignatura de psicología médica. Y entonces esto pues también me permitió ir perfeccionando todas las cuestiones y superándome con una superación constante desde lo gerencial en mis funciones administrativas. Ahí me dio la posibilidad de cambiar hacia profesora auxiliar y el desempeño alcanzado pues me permitió hacer un ejercicio en la Universidad de Camagüey con resultados satisfactorios, y poco a poco pues fuimos perfeccionando todo nuestro quehacer científico, siempre con un patrón que fue la prevención del suicidio. Nosotros trabajamos el suicidio desde la atención primaria. Enseñamos y potenciamos el trabajo preventivo en la atención primaria de salud hacia los médicos de familia y hacia la población de riesgo. Trabajamos directamente con el Centro Municipal y Provincial de Higiene y Epidemiología, y trabajamos también en asociación directa con la Dirección Municipal de Salud y todos los profesionales que de una forma u otra pues tienen vínculo con estas funciones de prevención. Eso nos dio la posibilidad de ir preparando toda una serie de materiales didácticos, de materiales de socialización de investigaciones en diversas revistas cubanas y extranjeras, y poco a poco pues también hicimos funciones de este tipo en el exterior, porque nosotros desde el año 2008 salimos a cumplir misión desde el propio, después que nos promovieron, porque bueno, terminamos las funciones de jefatura de Medicina General Integral del departamento ese provincial y nos promovieron a jefa del departamento de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. Y luego directora del área de Ciencia y Técnica de la universidad ya en esos momentos. Universidad de Ciencias Médicas, porque ya entonces la categoría de la academia pasó a ser universidad. En el 2008 entonces fuimos a cumplir misión a un país africano que fue Guinea-Bissau, y en funciones de asesoría metodológica. Allí estuvimos 8 meses y luego volvimos a los 11 meses de haber retornado. Volvimos a ese mismo país, pero ya en función de secretaria docente y vicedecana. Esto nos dio la posibilidad de formar entonces estudiantes de medicina en el exterior y nos dio la posibilidad de trabajar todo lo relacionado con la asesoría metodológica de residentes de la especialidad también de Medicina General Integral ahí en esa facultad que fue reabierta, refundada por los cubanos. Que la Facultad Raúl Díaz Argüelles, fue refundada porque unos años atrás había sido también un grupo de trabajadores de la salud de Bayamo y de la provincia de Granma en general, pero sobre todo de Bayamo, habían estado en ese país en funciones formativas, pero de forma muy aislada y con un grupo muy pequeño de estudiantes de medicina de la propia capital de Bissau. Sin embargo, cuando nosotros volvimos en ese año que les estaba comentando, pues ya el proyecto formativo tenía una magnitud y un alcance mucho mayor. Se hizo un convenio de trabajo con la universidad de allí de Bissau, que tenía toda una serie de carreras, y entonces lo que no tenía era una
carrera propia de medicina allí en el país. Generalmente se formaban en otros lugares y venían a hacer especializaciones quizás acá en el país. Bueno, inició todo el trabajo de asesoría metodológica, de construcción del programa, de establecimiento de los escenarios y apertura de escenarios donde se haría la parte teórica y la parte práctica, porque lo que era la facultad radicaba en la capital, pero sin embargo se hizo una especie de municipalización, como estamos acostumbrados a hacerlo en Cuba, que en todos los municipios del país existe una formación de médicos. Bueno, allí hicimos lo mismo. Fue un trabajo arduo de un grupo de profesores muy prestigiosos que fueron y que no, el grueso era de Granma, pero teníamos también colegas de La Habana, colegas de Santa Clara, colegas de Ciego de Ávila, que pues compartían todas estas funciones allí. La decana fue una profesora de acá de Bayamo, de una especialista en medicina general integral, Pilar Escalona Guevara, una excelentísima profesional que logró conducir todo el proceso mientras estuvimos allí, y que eso, bueno, pues dio la posibilidad de formar los primeros médicos que se graduaron en aquel país. Obviamente yo no cerré el proyecto, yo estuve 2 años en aquel país, los dejé terminando el segundo año, ya iban a empezar el tercer año, y sí graduamos especialistas de MEGEI, porque bueno, fue una formación de 2 años, como estamos acostumbrados a hacerla en Cuba, y fue magnífico todo lo que se logró, el reconocimiento social que tuvimos con respecto a aquellas actividades que desarrollamos allí, la manera en que el quehacer del profesional cubano tiene, la manera integral con que maneja los problemas de salud, con que enfoca las cuestiones de promoción y de prevención, las cuestiones de rehabilitación, las cuestiones de asistencia específica de determinadas enfermedades. Y al mismo tiempo fue un crecimiento profesional porque vimos y asistimos enfermedades desconocidas en Cuba y en Latinoamérica, porque no hay cuestiones que no realmente estábamos acostumbrados a ver, y eso también es un crecimiento profesional. Bueno, retornamos a Cuba, entonces continuamos nuestras funciones en el departamento y en la responsabilidad de la Dirección de Ciencia y Técnica. Volvimos a retomar la Dirección de Ciencia y Técnica porque la persona que estaba al frente iba a cumplir misión, y bueno, ya entonces también nosotros continuamos. Ya era otro decano el que estaba en estos momentos, pero bueno, igual con la misma forma y la estrategia de trabajo que tiene montada la academia. En estos momentos, pues desarrollamos todo un grupo de actividades investigativas y lideramos algunas actividades directamente relacionadas con el capítulo de psicología de la salud. Desarrollamos, iniciamos y potenciamos un evento científico que hasta nuestros días se mantiene, que es el evento Psicogolfo. Eso nos dio la posibilidad de intercambiar con otros profesionales de las ciencias psicológicas de otras provincias que comenzaron a venir a nuestros eventos. También nosotros asistimos a diversos eventos nacionales, internacionales, en La Habana, que generalmente era donde más se hacían, como por ejemplo el evento Cuba Salud, el evento de Psicología de la Salud, el evento de Hominis, toda una serie de eventos que son trazadores del desarrollo científico de un profesional en el país. Esto permite también que nosotros al mismo tiempo pues continuemos trabajando la formación de las cuestiones investigativas, de habilidades investigativas en el Consejo Científico de la Facultad, el cual soy miembro y presidí en algunos momentos, y ahora soy secretaria de este Consejo Científico por más de 10 años. Eso pues obviamente exige, pero también retribuye,
perfecciona la formación integral de nosotros como profesionales y como investigadores, porque al final todo lo que uno incorpora, pues justamente es a partir de aplicar las tecnologías, de aplicar los conocimientos, de desarrollar habilidades que le permitan ser un mejor profesional. Al menos es el esfuerzo con que, o es la proyección que tiene todo profesional. Eso nos permitió también comenzar a pensar en una escalera certificativa superior, es decir, nos graduamos como máster, hicimos la maestría en Santiago de Cuba con una relación dual de la Facultad de Medicina con la Universidad de Santiago de Cuba, el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Recibíamos docencia aquí y docencia en Santiago de Cuba y nos graduamos como máster en medicina bioenergética y natural. Desde ese entonces, pues también tenemos vínculos con esta área del conocimiento. Y luego volvimos, pasado 2 años, volvimos a salir a cumplir compromisos internacionales. Esta vez fue en Angola. También en una facultad que era una facultad que pertenecía a la Universidad Autónoma de Angola, una universidad amplísima que tenía todo un grupo de facultades que respondían a ese centro superior, y que nosotros estábamos en la facultad de Ciencias de la Salud. Esta facultad de Ciencias de la Salud formaba algunas especialidades de tecnología de la salud, como bioanálisis clínico, como otras especialidades como enfermería y la propia psicología clínica. Por tanto, yo trabajé entonces en psicología clínica. Esta psicología, esta formación fue para mí maravillosa. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con estudiantes angolanos y con colegas angolanos. Colegas que estaban muy bien preparados también, pero que al mismo tiempo, como habían sido formados en otros países como Rusia, como Alemania, pues tenían otra manera de abordar el enfoque de la psicología. Y nuevamente pues nos tocó a nosotros un poco que orientar, desarrollar capacitaciones, influir en el desarrollo de estos profesionales, pero al mismo tiempo tuvimos la responsabilidad, no solo yo, sino otros 2 colegas psicólogos, entre ellos mi esposo, que también compartía funciones conmigo allí, que es psicólogo también, y otra colega habanera, pues nos tocó la responsabilidad de formar a los primeros 15 psicólogos de ese país, y con las tesis tutoradas por nosotros. Nunca antes habían tenido una tutoría dentro del país. Fuimos los primeros en hacer esto. Incluso había estudiantes que tenían casi 8 años esperando que un profesional tutorara su tesis y permitiera hacer la pasantía en un hospital o en una clínica desde la parte asistencial, que no lo tenían. Tenían todos los módulos, toda la parte teórica, sin embargo, la evaluación práctica no la tenían, porque ningún profesional lo había planificado, lo había concebido. Nosotros tuvimos que crear ese entrenamiento asistencial, desarrollar todo el conjunto de acciones, digo nosotros los 3 que estábamos laborando allí, todo el contenido que llevaba, teórico y práctico, esas pasantías en clínicas especializadas y en el hospital psiquiátrico, que sí tenían un hospital psiquiátrico nacional que radicaba ahí mismo en Angola, en la capital de Angola. Pues esto fue una experiencia muy rica. Trabajar al mismo tiempo en el área asistencial con otros colegas psicólogos, y los estudiantes tenían la mejor experiencia. Hasta el día de hoy,
que ya nosotros regresamos desde el 2015, mantenemos relaciones con ellos. Participamos a veces en videoconferencias con ellos, tenemos intercambios, porque dejamos huellas realmente en la formación de ellos. Muchos lograron un título que hacía 8 años estaban esperando, anhelando, y lo lograron. Se formaron como psicólogos clínicos y comenzaron a funcionar y a trabajar dentro del país, a desarrollar las áreas que estaban carentes de este tipo de especialistas. Nada, trabajamos también de conjunto con profesionales psicólogos portugueses que estaban allí en ese lugar y con excelentes relaciones de trabajo. Ampliamos horizontes y ellos también se llenaron de elementos nuestros porque ahí se intercambian aspectos culturales, no solo saberes, sino también elementos culturales, elementos de formación, elementos sociales. Y bueno, fue una experiencia muy amplia, muy rica, eh, muy gratificante para nosotros. Retornamos a Cuba y cuando retornamos a Cuba iniciamos inmediatamente que nuestro anhelado proyecto de hacernos doctores en ciencia. Nosotros habíamos ya hecho algunos cursos, algunas preparaciones, incluso habíamos perfilado un tema para enviar al SIGMA Nacional y al Ministerio de Salud Nacional, pero bueno, se fueron presentando estos otros proyectos de compromisos internacionales y íbamos postergando hasta que ya, cuando retornamos en el 2015, sí, decidimos iniciar nuestra formación doctoral. Ya empezamos nos focalizamos a ir pensando en dónde íbamos a hacer el doctorado. Primero habíamos pensado, porque eso fue una idea antigua, de hacerlo en nuestra propia universidad de Marta Abreu, la Universidad Central de las Villas, un doctorado que era muy afín a la especialidad nuestra, pero realmente hubo toda una serie de situaciones personales, situaciones que no me lo permitían. Yo soy madre de 2 hijos, profesionales también, médicos, pero bueno, tenía 2 padres que ellos habían hecho mucho por mí, porque si no es por ellos, yo no hubiera conocido todas las facultades de ciencias médicas del país, no hubiera participado en todos los eventos científicos, no hubiera tenido todas mis perspectivas cumplidas y mis metas en cuanto a funciones gerenciales, funciones asistenciales, funciones docentes, funciones investigativas, y gracias a ellos que siempre me dieron todo el apoyo incondicional, pues yo me pude hacer la profesional que soy hoy, con todas esas posibilidades de intercambio, de desarrollo. Entonces, pues cuando ya hicimos algunas gestiones, incluso fuimos allá, participamos en algunos eventos en esa época, pero que va, nos dimos cuenta que era muy difícil viajar una semana al mes a ese lugar, y bueno, empezamos a explorar otros horizontes. Luego la Universidad de Santiago de Cuba, que también tenía una formación en salud, en ciencias de la salud, la propia Escuela Nacional de Salud Pública, que teníamos toda una serie de relaciones de trabajo, estaban muy interesados en el tema que yo quería trabajar, pero yo decidí darle una vuelta a mi tema de las cuestiones puramente asistenciales y entonces enfocarlo hacia las cuestiones formativas, y decidí entonces iniciar en la Universidad de Granma el doctorado en Ciencias de la Educación. Ya en el 2019 inscribimos el tema y en el 2023 logramos terminar nuestro doctorado con una temática que fue desarrollar una competencia preventivo-suicidológica en el especialista de medicina general integral. Como les decía, como es un doctorado en ciencias de la educación, pues tenía que inteligentemente no desechar todo el acervo de información y de preparación que yo tenía en la prevención del suicidio y unirlo a metodologías educativas y a una forma de perfeccionar las competencias en este profesional con el cual tenía un vínculo muy cercano,
porque siempre los formé como especialistas y conocía muy bien las carencias desde la formación del programa de pregrado y en la formación del programa de la especialización para esta competencia específica. Y bueno, pues decidí darle un giro a la investigación y justamente fue aprobado el tema nacionalmente y comencé toda mi preparación con los talleres que nos daban en esta universidad en el campus Blas Roca Calderíos con excelentes profesionales. Tenía un tutor excelentísimo, el doctor en ciencias, conocido por todos en esta provincia y más allá de ella, es Rafael Claudio Aguirre Remón, al cual le agradezco su manera de conducirme y sobre todas las cosas como dediqué mi propia tesis, la independencia que me permitió. Él es un eminente pedagogo, pero permite que el profesional explore y tenga toda su creatividad. Justo cuando necesita incidir, él sabe cuándo hacerlo. Y bueno, estoy muy, muy, muy orgullosa de haberlo tenido como tutor, como mi mentor, no solo aquí, porque él, como yo, él tenía funciones en la academia también cuando yo era profesional, tenía funciones directivas también acá en la Facultad de Ciencias Médicas, pues él dirigió cuadro en Ciencias Médicas, él dirigió extensión universitaria en Ciencias Médicas y teníamos relaciones de trabajo y siempre tuve un acercamiento con él formativo. Él es un profesional maravilloso con un caudal de conocimientos excelentísimo y bueno, la superación constante de todos los diplomados, cursos, entrenamientos que él desarrollaba, yo no me los perdía. Y esto pues me fue fomentando todas las capacidades y conocimientos, habilidades y valores como profesional, lo cual agradezco. Hasta terminar mi tesis, me dio la posibilidad de haber sido graduada con la condición de la mejor tesis del año en los 3 programas doctorales que existen, o los 4 programas doctorales que existen acá en Granma, en la Universidad de Granma, y recibí un reconocimiento por ello en el acto de graduación de doctores en ciencias en el 2024 y entonces pues es para mí algo que me enorgullece mucho porque fue un esfuerzo lograr esta titulación, este grado científico es un empeño diario de desvelos, de búsquedas insaciables, de, de desapego a veces hasta la atención de la familia, aunque uno no quiera, porque alcanzar esto te exige mucho. Y el apoyo de mi familia, el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos, que ya son profesionales, médicos los dos, especialistas también, pues me permitió llegar. No lo hice antes, a pesar de haberlo añorado muchos años antes, pero no me quejo, porque las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y ha sido amplio mi desempeño en las funciones que he podido tener para poder llegar, para poder alcanzar este grado científico. Sí me descongestioné de mis funciones directivas y entonces pasé a ser metodóloga del área de investigaciones y posgrado y es donde me mantengo en estos momentos como metodóloga del área de ciencia y técnica. Disfruto mucho todo el aspecto formativo, todo lo que hacemos con respecto a asesorar en producción científica, en publicaciones, que de hecho esa es una pasión para mí. Soy árbitro de algunas revistas nacionales e internacionales. Eso me ha permitido socializar los resultados de una forma sistemática. Tengo, no sé, creo que más de 40 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras.
con la sistematicidad anual, no pierdo un espacio anual para actualizar toda mi socialización de lo que hago constantemente en el área de la investigación. En el área de la docencia, pues me mantengo más que ahora, aunque trabajo con el pregrado siempre porque uno no se desliga de esto, mis funciones mayores están hacia el posgrado, pues estoy formando parte de diplomados de formación predoctoral en ciencias de la salud y soy parte del claustro y en ciencias de la educación. Para tratar de crecer y tener nuevos doctores en ciencias en la academia, que tanto lo necesitamos. También formo parte del claustro de las maestrías en bioética médica, en educación médica y en ciencias básicas. Más recientemente, esta de ciencias básicas es una maestría que se hace online. Es la única en el país, igual que la de bioética, que es la única en Cuba. Soy parte de ese claustro, un prestigioso claustro, y eso nos exige, pero también nos da placer la preparación que nos exige, pero también porque es un aprendizaje continuo. Con nuestros propios educandos, con nuestros propios estudiantes, pues uno siempre aprende en ese ejercicio de intercambio académico. Y me siento muy satisfecha con todo lo que he logrado hasta este momento y siempre tengo el lema de que estoy presta a ayudar. Eso me encanta. Ganadora del Premio Anual de Salud, evento más importante de las ciencias médicas, del Premio Academia de Ciencias en 3 oportunidades, lauros por categorías como artículo científico y trabajo de innovación y mejor tesis doctoral, premios del rector con nominaciones en 3 oportunidades por ser una destacada investigadora, la doctora Rita se erige como paradigma para la mujer cubana de estos tiempos, capaz, integral, creadora, comprometida por el amor que siente con su labor y que hace de ella una mujer de ciencia excepcional.